Bienvenidos a En Armonía, el podcast donde exploramos historias inspiradoras y temas profundos que transformarán tu día a día. Hoy nos acompaña Diana Villarreal Rivera, una mujer dedicada a la formación integral de la familia desde una mirada profunda y actual. Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Su preparación incluye diplomados y certificaciones en Teología del Cuerpo, Inteligencia Emocional, Sexualidad, Afectividad, Acompañamiento Familiar y Terapia de Pareja. Actualmente es directora de Familia Unida Internacional, donde se imparten talleres, conferencias y consultoría especializada para responder a los desafíos que enfrenta la familia actualmente. Acompáñanos a conocer la historia y misión de Familia Unida Internacional y cómo su labor ha transformado la manera de vivir y educar en familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Armonía. Está con nosotros Diana Villarreal de Fernández, quien es directora internacional de Familia Unida, organización dedicada a dar consultoría y formación a familias y que se encuentra en 40 ciudades de la República Mexicana, así como en Estados Unidos, Chile, Colombia, El Salvador, Argentina, Ecuador, Costa Rica. ¡Wow! O sea, de verdad que está ya muy pues posicionada en muchísimas ciudades y Diana es la directora internacional de esta organización. Gracias, Diana, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gaby, feliz de compartir. Ay, encantada. La verdad es que la familia es un tema para mí prioritario. Me encanta, me fascina poder hablar acerca de ella, poder seguir creciendo, aprendiendo, porque creo que cada etapa de la familia pues implica nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevos retos y que qué padre poder tener información para saber tomar las mejores decisiones en familia, ¿no? Y bueno, primero que nada que nos platiques qué es Familia Unida, cuál es su misión y cómo fue que comenzó. Claro que sí, Gaby, con muchísimo gusto. Me encanta presentar Familia Unida, voy a tratar de ser muy clara. Familia Unida es una organización de profesionales de la familia. Esto es muy importante decirlo porque hoy en día depende a quién te acerques el tipo de consejo que vas a recibir. Y hablar de profesionales de la familia es estar en manos seguras. Es algo que estamos tratando de divulgar mucho. Familia Unida como una organización internacional, porque el alcance trasciende fronteras, inició en México, es real, hacia el año 1971, bajo otro nombre que era FAME. Quizás muchos de los que nos escuchan son mucho más jóvenes y no tendrán pues ese contexto, pero es importante. A mí me encanta hacer honor a ese pasado que me precede, que fueron personas que tuvieron una visión increíble sobre lo que había que hacer por el tema de familia. Ya en aquellos años, nosotros podemos pensar que hoy tenemos grandes desafíos, pero ya en aquellos años se vislumbraban grandes desafíos en torno a la parentalidad, en torno a que quienes estaban recibiendo el sacramento del matrimonio estuvieran abiertos a la vida. Todo el tema de la vida de los hijos era muy importante y estas personas que eran en su mayoría mujeres querían hacer un cambio, querían lograr que se tuviera una visión positiva, sobre todo de la sexualidad orientada a la vida y al amor. Okay. Y ellas iniciaron en aquellos años con FAME, Familia Mexicana, sí, haciendo programas que estaban encaminados a todo el tema de orientación de la sexualidad y todo el tema de Billings. Así fueron los inicios en aquel año. Después, conforme fueron implementando estos acompañamientos
a las esposas recién casadas, para los métodos naturales, se fueron dando cuenta que eran muchas las necesidades en otros campos también. Y entonces, pues se fueron desdoblando esfuerzos con otros programas. Okay. En una encuesta muy interesante que se hizo a nivel nacional, se detectó que en los primeros años de casados se estaban experimentando rupturas muy frecuentemente. Y es ahí donde empezaron a desdoblar esfuerzos hacia otro programa que hoy se llama Nuestros Primeros Años. En aquel entonces se llamaba Recién Casados. Y junto con las diócesis implementaron un programa de acompañamiento para fortalecer esta etapa de la vida y fortalecer esos matrimonios que caminaban en sus primeros años de casados. Pero allá están los orígenes, Gaby, y esta organización, al crecer, trasciende fronteras, ya no está solamente en México, y es donde en el 2004 se rediseña y se llama Familia Unida. Y pues con el apellido Familia Unida Internacional, al llegar a todos estos países en Centro y Sudamérica y el sur de Estados Unidos. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en una organización que su misión es acompañar y fortalecer integralmente a las familias para que vivan la trascendencia y la alegría del amor. Estos dos van a ser nuestros ejes principales. Vivir la trascendencia, lo que estamos llamados a hacer como familias, y no olvidar la alegría del amor, porque esta vocación al matrimonio tiene que estar llena de alegría y de amor. Y es algo que tenemos que permear hacia el mundo entero. Hasta donde lleguen nuestros programas, hasta donde nuestro alcance nos permita llegar. Claro. ¿Y qué programas actualmente son los que ofrecen dentro de Familia Unida? Es una gama muy interesante, Gaby, porque como te contaba, pues las fundadoras allá en el origen tuvieron una visión, después fueron descubriendo más necesidades, y hoy te puedo compartir que esa gama de programas acompaña todas las distintas etapas del ciclo de la vida familiar. Iniciando en la adolescencia, porque es un reto, nadie nos enseña a ser papás de adolescentes, y hay temas que tenemos que aprender. Entonces tenemos un programa específico que va a trabajar con los papás para abrir el diálogo con sus hijos adolescentes. Este programa se llama Conecta, Amor, Sexualidad y Vida. Interesantísimo. De ahí damos un paso y acompañamos el noviazgo, porque es hermoso ver cómo hoy día hay muchos jóvenes que quieren vivir muy bien su noviazgo. Es una etapa de conocimiento, de crecimiento, de decisiones. Es ella, es él la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. Es prepararlos. Y en esa gama está un programa que nace fuera de Familia Unida, pero que lo hemos abrazado en este paraguas y se llama Entre Dos. Después de este programa viene uno propio de Familia Unida que se llama Prematrimoniales. Y ahí sí ya acompañamos a los novios que han decidido recibir el sacramento del matrimonio y en un compromiso ya se quieren preparar con la catequesis prematrimonial. No solamente como un requisito, sino como algo muy bien vivido. Y ahí brindamos experiencias de acompañamiento en un itinerario. Antes se vivía solo como el retiro prematrimonial. Hoy estamos haciendo grandes esfuerzos para que sea un itinerario, un antes, durante y después del prematrimonial. De ahí damos el brinco a nuestros primeros años, esos primeros 10 años de casados donde se ha descubierto que hay que acompañar, porque antes pudiste haber pertenecido a un grupo, tener formación. Después la catequesis prematrimonial te acompaña, pero luego los primeros años de casados presentan retos propios de la etapa y muchas veces no saben a quién recurrir. El programa Nuestros Primeros Años les brinda un soporte, un conocer qué se hace ante la llegada del primer hijo, cómo se relaciona
con una familia nueva que es la de tu esposo, la de tu esposa. Claro. ¿Dónde pasamos la Navidad con los tuyos, con los míos? ¿Dónde? Sí. Todos esos retos, el programa lo acompaña con talleres muy bien preparados y muy interesantes. De ahí pasamos a Proyecto Familia, Escuela para Padres, renovaciones matrimoniales para fortalecer el amor, para renovar los votos. Ahí tenemos también insertado toda la consultoría de Familia Unida, que es Safety, Centros de Terapia Segura. Y también tenemos, pues dentro de toda esta gama, todo el tema de acompañar la pastoral de las personas que están viviendo una separación, porque esto también hoy es una realidad que nos tiene que interpelar, Gaby. Claro. Esas personas que por algún motivo pues tienen una ruptura en su proyecto de vida matrimonial y hoy el Papa nos dice: abracemos todas las realidades que enfrentan la familia. Claro. Pues para ello se ha desarrollado un programa piloto. Ese no está en todas nuestras sedes todavía, pero en algunas sí, para brindar un programa de recuperación personal, así lo llamamos, PREP. Y ahí, ¿qué hacemos? Abrazar ese duelo y darles herramientas para que salgan fortalecidos. Ay, qué maravilloso, porque abarcan todo. Sí, todo, sí, ¿verdad? Y hay un nuevo bebé en Familia Unida que está saliendo justo próximo mes, debe estar ya al servicio de la iglesia, de las diócesis, de las comunidades, un programa bello que es para los abuelos. Sí. El Papa también lo ha pedido, acompañemos esta realidad. Muchas veces pareciera que ya la mirada no está puesta en ellos, en algunas sociedades, en algunas realidades, y nosotros queremos pues destacar que ellos son plena sabiduría. Claro. Y que es un momento de la vida llamado a ser de plenitud, ¿no? Claro. De gozo. Y de amor. De amor. Volvemos a ese principio, a esa misión, ¿no? Sí. Entonces, este programa se tituló Abuelos, para aquellos abuelos de corazón joven que están llamados a vivir y a transmitir el amor, y también a través de talleres muy bien hechos, con cápsulas, con expertos, poderles dar a quienes están en esta etapa de vida un acompañamiento formando grupos de abuelos que se reúnan, que compartan y que sepan que son valiosos y que tienen mucho que aportarnos. Sí. Lo que logro diferenciar, veo que algunos programas son dirigidos como de consultoría, ¿no? O sea, personalizado, puede ser en grupo, pero como de consultoría y formación de talleres. Y luego hay otros como Proyecto Familia, o este que dices que se está incubando de abuelos, es el que se reúnen en una casa, varias parejas, y hablan acerca de temas con obviamente una guía, un acompañamiento de temas para que puedan estar discutiendo y aprendiendo juntos, ¿no? Así es, Gaby. Si vemos, por ejemplo, en el logo de Familia Unida Institucional, tú vas a ver que abajo dice consultoría y formación. Si tuviéramos que describir nuestros dos brazos, en el área de formación caerían todos estos programas que dan herramientas preventivas. Que es decir, la familia está caminando en el ciclo de la vida familiar y se está fortaleciendo. Porque tengo hijos chiquitos y necesito herramientas para saber cómo educarlos. Porque estoy recién casado y no sé cómo afrontar estos retos que te decía. Porque ya tengo hijos más grandecitos y son adolescentes y necesito herramientas. Formación, prevención. Y en el otro gran brazo, la consultoría, yo le llamo como ese gran reparativo. No habemos familias perfectas. Todos tenemos algo que trabajar, algún desafío que enfrentar, y de quien te acompañes puede hacer toda la diferencia. Claro. Hoy lo vemos y lo palpamos en nuestros centros de consultoría, personas que vienen a veces muy heridas de un acompañamiento que a lo mejor no fue el indicado y me llevó a una toma de decisiones que me llevó al lugar contrario del que yo quería. Los centros de consultoría de Familia Unida
Safety, centros de terapia segura, agrupan profesionales de la familia de distintas profesiones, psicólogos, terapeutas de pareja, tanatólogos, especialistas en trauma, especialistas en temas de infidelidad y demás, que van a acompañarte con una visión puesta en salvaguardar lo más importante que tú tengas. Sabemos que no todos los matrimonios se pueden salvar, eso ya lo aprendimos. Sí. Cuando fundamos, el sueño era salvarlos a todos, Gaby. Sí. Hoy sabemos que no, que hay realidades en donde es mejor vivir una separación, porque hay temas de violencia que no se deben permitir, porque hay temas de infidelidad que no se pueden darle la vuelta, aunque hay otros temas de infidelidad que son salvables y que se puede trabajar y perdonar. Pero bueno, hay realidades, ¿no? Sí. Entonces, ese reparativo es nuestro otro gran vaso. Claro. Para dar esa esperanza de decir, como no somos familias perfectas, como a veces tendremos retos, ¿de quién me acompaño? Si todo lo que me estás dando en formación, además, yo tengo un tema que tengo que trabajar. Claro. Sí. Claro. Y tomando en cuenta todo lo que estás mencionando, esos desafíos, esos retos, actualmente, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los matrimonios y las familias hoy en día? Es interesante este tema porque estamos palpando que hoy la cultura, Gaby, nos está bombardeando con un tema de individualismo muy fuerte. O sea, este tema como de tú sé feliz, tú disfruta. Primero yo, luego yo y siempre yo. Y eso le impacta muy duro a la familia. Porque la familia está llamada a ser un lugar, y el matrimonio en sí, si nos vamos como por orden, el matrimonio es un lugar de donación. Sí. O sea, el matrimonio no se concibe sin una donación del uno al otro. Sí. ¿Y qué pasa cuando llegas al matrimonio, pero la cultura me ha bombardeado en el primero yo, y que esté bien yo, y el otro pues ahí a ver cómo le hace? Entonces viene un desafío muy grande para poder caminar en la verdad, en el verdadero llamado de lo que es ser esposos. Y luego cuando llegan los hijos, pues todavía más, porque la donación se multiplica. Claro. Y ahora hay un hijo y otro más, hijo, sí. Y exige una entrega. Sí. Entonces creo que si yo, Diana Fernández, tuviera que enlistar esos desafíos, el primero estaría centrado en esta cultura narcisista, de centrarte en ese egoísmo hacia adentro, individualista, muy fuerte, Gaby, en el que tenemos que trabajar desde chiquitos. Sí. Por eso los programas de Familia Unida no queremos llegar a apagar el fuego cuando ya está el incendio a todo lo que da, sino desde este caminar, ¿cómo hacemos que estos seres humanos que están creciendo en educación, en valores, vean la donación como lo que es? Claro. Un don para el otro. Claro, sí. Claro. Entonces creo que este sería el desafío más grande. Hay muchos otros. Hoy tenemos muchas heridas causadas por la falta de compromiso. Y en esa falta de compromiso, pues hay que mencionar el tema de la infidelidad, ¿verdad? Porque quien tiene claro el compromiso hacia su pareja, hacia su esposo, esposa, entiende que va implícito la fidelidad. Pero hay un bombardeo, un pansexualismo tal que llega por todos los medios, que distorsiona la visión de la sexualidad y que afecta la fidelidad en el matrimonio. Entonces creo que ese es un segundo reto que estamos viendo muy fuerte. Y bueno, pues ya después algunos otros que tienen que ver con estilos de vida, con comunicación, todo el tema de lo digital, que lo hablaremos quizás con más detalle, pero que nos tiene que comprometer a no perder la presencialidad, el convivir, el comunicarnos por
todo el tema Claro, digital. pues sí, me gustaría abordar ese tema tan importante que de la tecnología, qué papel juega ahora en día en la vida familiar. Sí, yo creo y soy partidaria de nunca tachar a la tecnología como un enemigo, porque la tecnología nos permite hacer Claro, esto claro. y poder llegar a mucha gente. Y tiene grandes bondades, muchísimas bondades. Y nosotros como adultos, educando menores, educando hijos, tenemos que saber destacar la parte positiva, porque nuestros hijos pueden ser, algunos más que otros, nativos digitales, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí. algunos más que otros digo porque los míos ya son de otra Sí, generación, pero sí, quienes tienen hijos pequeños, sí, sus hijos son nativos digitales. claro. Tú no puedes llegar a decirles que esto está mal, ¿no? Sí, Más bien, destacar todo lo positivo, pero tener en el radar los límites, Gaby. claro. El hasta dónde es sano que esa tecnología no permitamos que nos aleje, que nos distancie, que Sí. nos ponga barreras. Sí, Y eso creo que tenemos una tarea muy importante nosotros como padres, como esposos, para ser los primeros en poner el ejemplo, claro. en decir de qué parte sí hacemos uso de todas estas ventajas y en dónde salvaguardamos nuestro espacio Sí, y delimitamos que queremos tener privacidad, que queremos tener momentos de diálogo o de sobremesas Sí. en familia donde el celular se ponga aparte, claro. de tener momentos de descanso donde por tu bien y por mi bien es mejor poner un horario Claro, una a ese estructura. uso. Y me imagino que en los programas de Proyecto Familia se toca esa parte de formación en donde cómo hacer uso de esa tecnología de acuerdo a la edad de cada hijo, ¿no? Y también como padres, qué tanto uso se lo das cuando estás en una actividad o en, Sí, en en una comida, en una cena, ¿verdad? así O es. en un momento donde estás con la familia que tanto, ¿verdad? Tener como Sí. un orden, una estructura, como dices tú. Sí, es súper importante y nos hemos tratado de acompañar de expertos que van a la vanguardia en toda esta investigación porque esto se Sí, está investigando, ¿verdad? sí, Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido pues estas realidades digitales claro. y esta manera de comunicación digital que impacta a la familia. Entonces, estos expertos, por ejemplo, dentro del programa de Escuela para Padres, están haciendo un trabajo bellísimo con las familias para iluminar, Gaby, Sí, porque todos tenemos dudas, sí, hasta dónde, cuáles filtros, cómo le hago, ¿no? sí. A veces con temor, pero nosotros la invitación que hacemos es no desde el No miedo, sino desde el amor. porque te amo y quiero lo mejor para ti. Esta es la manera en que no con recetas mágicas, Sí, sino cuál es tu receta para tu familia, qué claro, es lo que mejor les funciona. Habrá quien sea un poco más permisivo en algunos límites, habrá quien los quiera más controlados. claro. Y creo que es lo que tenemos que transmitir para no causar como inquietud, sino decir, hazlo a tu medida, Sí. hazlo que te dé a ti paz, que lo que estás educando desde tu realidad les haga sentir seguros y esa es tu receta, Sí, ¿no? desde, como dices tú, desde el amor, no desde Desde el el amor. miedo o el pánico. Sí, 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 em, puedo al mencionar esta diferencia, sí me ha tocado vivir experiencias en donde hasta yo misma después reflexiono y digo, ay, estaba reaccionando en miedo, o sea, sí, y no desde el amor, como una angustia, como en una preocupación, en un miedo, y creo que los resultados son mucho mejor cuando se transmiten desde el amor, porque yo veo, porque yo te quiero, porque para mí eres lo más importante,
esto es lo que creo que es ahorita para ti lo mejor. Eso hace toda la diferencia, Gaby. Y a veces lo omitimos. Sí. ¿Cómo se los planteamos a los hijos? Y si le antepones esta parte, porque te quiero y quiero lo mejor para ti, hemos visto que esto y esto, ¿no? Sí. Y a veces vamos directo con la instrucción. Sí. Y entonces del otro lado se percibe como un regaño, sí, ¿verdad? Sí, pero si el amor está antepuesto ante cualquier acción, claro, yo creo que vamos como más seguros. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo podemos construir un ambiente emocionalmente sano en casa y formar familias con valores? Me encanta. Pues fíjate que hoy día algo que me gusta mucho transmitir y que creo que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el tema de la regulación emocional, Gaby. Hoy vemos allá afuera noticias que nos sorprenden de menores de edad, a lo mejor tomando acciones en donde han quitado la vida a alguien más, hecho alguna acción que les pone en muchísimo riesgo, fuera de toda regulación, vamos a decirlo así, como en descontrol. Y eso nos lleva a los que somos familiólogos a analizar que para tener menores de edad e hijos regulados, necesitamos adultos regulados. Tú eres quien les va a brindar a tus hijos la capacidad de regular sus emociones. Y entonces, en torno a tu pregunta de cómo crear entornos regulados, sanos, necesitamos adultos regulados, armónicamente sanos, equilibrados, ¿no? Sí. Y eso les transmitirá a nuestros hijos un ambiente en donde ellos mismos aprendan a regular sus emociones. Sí. Pero para yo regularme, mamá, papá, necesito voltear y ver que tú estás regulado. Claro. Y muchas veces lo que está sucediendo en los entornos familiares es todo lo contrario. Sí. Te estoy pidiendo que ya no hagas eso, pero yo no estoy regulado. Sí. Y entonces el niño o el adolescente está viendo una mamá o un papá fuera de sí, que me está pidiendo que yo esté en mis 5. Sí. Y se vuelve contradictorio. Claro. Entonces, la invitación y lo que yo llamo la mejor herencia que les podemos dejar y la mejor herencia que podemos dejar al mundo en general es seres humanos capaces de regular sus emociones. Y esa tarea está en nosotros, claro, en primera persona. La manera en que tú enfrentes un imprevisto, la manera en que tú vas manejando y de pronto alguien se atravesó y ellos nos están observando todo el tiempo. Sí. ¿Cómo lo solucionaste? ¿De qué manera reaccionaste ante una injusticia? Porque a lo mejor alguien te quitó tu lugar que tú habías reservado y cómo reaccionaste. Sí. Ellos nos están observando todo el tiempo, sin decirlo. Sí. Y estamos dando ejemplo y estamos modelando conductas. Claro. Todo el tiempo. Claro. También los formadores y los maestros. Sí. Y por eso el gran trabajo que tenemos que hacer hacia las instituciones educativas. Sí. Porque también nuestros maestros, nuestros formadores son ese modelaje. Claro. Pero como papás, como esposos, nuestra tarea es primero trabajar en nosotros para esa regulación emocional, para dar ese ejemplo a quienes nos observan todo el día. Claro, claro. ¿Dónde encontrar esos espacios o con quiénes orientarnos para quienes realmente dicen, bueno, pues a lo mejor sí, yo reacciono de una manera, actúo de esta forma, sí necesito como alguien que me apoye y me ayude a estar más serena, más en calma y a poder preventivamente estar preparada para cualquier eventualidad que se pueda presentar, que pueda estar, como dices tú, regulada,
¿Eso se encuentra en Familia Unida, esa asesoría, esa consultoría? Sí, Gaby, hemos difundido mucho talleres de inteligencia emocional y puede parecer que a lo mejor sea un tema muy trillado, pero no podemos aflojar el paso en la inteligencia emocional. Sí. Hoy día se palpa minuto a minuto en los colegios, en las escuelas, en las realidades, en las empresas. Te topas con personas que pierden la inteligencia emocional ante cualquier dificultad, ¿no? Sí. Entonces, talleres de inteligencia emocional, súper recomendado. Si no has tomado uno, tómalo. Sí. Porque te va a dar esas competencias, 5 competencias básicas que promueve la inteligencia emocional para tener relaciones más positivas, relaciones humanas más positivas, en donde tú te tengas ese autoconocimiento, sepas autorregularte para luego salir al encuentro de otros y poder pues convivir de una manera sana, armónica. Claro. Sí, la pandemia nos puso un gran reto en este tema. Claro. Porque nos llevó a estar como mucho tiempo juntos y pues explorar qué tan inteligentes emocionalmente éramos. Pero de ahí se detonó un parteaguas para hoy día seguir trabajando este tema con más profundidad y compromiso para lograr esos ambientes que yo les llamo ambientes de armonía en casa. Por eso me encanta tu podcast. El en título. Armonía. Sí, necesitamos, Gaby, más hogares que vivan en armonía. Sí. Porque del hogar de todas las personas que hoy estamos en este mundo, venimos de un hogar. Claro. Si esos hogares están en armonía, estamos lanzando al mundo personas que van pues de un nicho seguro, de un lugar, ¿verdad? Y que irán a construir su propio nicho con esas bases. Así es. ¿No? Así con es. esas bases. ¿Qué mensaje le darías a una mamá o papá que se siente que ya no puede más? ¿Qué hacer cuando hay esa crisis, ese distanciamiento en el matrimonio? Y también qué puede hacer su familia o su círculo de amigos que los rodea para apoyarlos. Sí, pues mira, respecto a la primera pregunta, ese papá que dice, ya no puedo más. Sí, pues viene de esa parte que dices tú, bueno, que tan regulados estamos, ¿no? O sea, partiendo de eso, pero ya llegó al tope. Sí, está en el límite. Es tan efímero esos momentos, Gaby, que parece que nos sobrepasan y que van a durar para siempre, en realidad son tan efímeros cuando echamos la vista atrás y dices, oye, yo tenía una casa llena de niños chiquitos con un rol exhaustivo de lo que les toca comer, cenar, el partido, ir, venir, la clase, y de pronto echas la mirada atrás y ya no está. Ya pasó. Entonces, mi consejo ante una mamá o un papá que siente que le desborda la situación es, obviamente, usar estrategias para recuperar la calma, respirar. Hay muchas estrategias muy buenas para decir, tengo que tomarme mis 15 minutos para volver a estar en calma y poderte decir lo que te quiero decir en calma, desde la inteligencia emocional y no desde el enojo. No es fácil, yo lo sé, no es como, ay Diana, lo dices muy bonito, pero no es fácil, hay que practicarlo, pero sí conviene conocer esas herramientas para recuperar la calma, para que hables desde tu cerebro racional, lo que verdaderamente quieres decir, y no desde tu cerebro emocional que a veces puede decir cosas que luego te arrepientes y dices, ¿por qué ofendí? ¿Por qué lo dije así? Bueno, pues porque estabas en un momento de no calma, ¿verdad? Sí, exacto. De enojo, Entonces, hacer ejercicios para recuperar la calma y luego centrar tu mirada en decir, esto va a pasar. Es mi momento de oro para formar, para darles herramientas para la vida, pero un día van a crecer y más pronto de lo que te imaginas. Y un día van a voltear y van a decir, gracias
por la paciencia que me tuviste, Sí. papá, mamá, y porque hoy soy lo que soy gracias a esos minutos, Sí, a esa donación. a esa donación de tu tiempo, de tu vida, de tu esfuerzo, de lo que implicó, y va a quedar atrás. Sí. Entonces, mi invitación es, traten de disfrutar el camino, Claro. porque el camino está hecho para disfrutarse, Sí. no para sufrirlo y No. para decir, es horrible todo lo que me está tocando vivir. No, es parte. La adolescencia, cuando nuestros hijos adolecen y están tan cambiantes y no lo entiendo porque yo pensé que le iba a gustar y no le gustó, se Sí. está fraguando una persona Sí, que se está terminando de entender a sí misma para salir al mundo hecha. claro. Entonces, todo lo que tú inyectes ahí, todo lo que tú siembres ahí, va a valer la pena. Sí. Entonces, pues, Sí. y la invitación es, recupera la calma y disfruta el camino. Sí. Y luego, cuando en el matrimonio nos hemos distanciado, aquí es un tema súper importante, Gaby, porque ese distanciamiento a veces ocurre sin darnos cuenta. Nos ha consumido tanto el tiempo de la crianza de los hijos que tú y yo ya no sabemos ni dónde estamos, ni qué te interesa a ti, ni qué te alegra hoy a ti o qué te preocupa a ti. Y eso lo vemos mucho en la consultoría. Matrimonios que llegan con un distanciamiento tal que, gracias a Dios, han levantado la mano y han dicho, creo que necesitamos ayuda. Sí. Porque hay muchos otros que no se dan cuenta y no llegan a tiempo. Pero los que llegan a tiempo, si tú percibes que en tu matrimonio estoy viviendo un distanciamiento, vamos como en vidas paralelas, yo me levanto, preparo el desayuno, preparo a los niños, tú te levantas, te vas al trabajo, tienes tus juntas, logras tus proyectos, pero vamos paralelos, sin conexión emocional. Ahí es un momento de levantar la mano y decir, ayúdenos. Hay familiólogos que a eso nos dedicamos, porque esa cascada que le llamamos nosotros de distanciamiento emocional tiene marcha atrás, tiene esperanza para decir, a ver, si tú estás en un estadio en donde estás experimentando cierta soledad o vacío porque no me siento conectado con mi esposo o esposa, y vamos en un trajín de vidas paralelas, hay herramientas para reconectar emocionalmente, sanar esa parte que nos distanció, resentimientos, malas experiencias en las emociones, y trabajar en un, como le llamo yo, segundo matrimonio con la misma persona, o sea, un recomenzar, Sí, sí. un decir, oye, queremos hacerlo bien y Sí. tenemos ganas de hacerlo de nuevo. Sí. Y partamos con herramientas para hacer que nuestra conexión sea profunda. Sí, qué bonito, Sí. qué interesante es que cada pareja se dé el tiempo de poder reconocer en cómo están, ¿verdad? Como matrimonio, cuánta conexión hay el uno con el otro, que tanto se conocen y que a pesar de que van llegando los hijos, sigue manteniéndose esa conexión, y que si llega a haber un distanciamiento y empieza a haber esas vidas paralelas porque empezaron con proyectos cada uno en lo individual y van juntos y se respetan y se quieren, pero qué importante es decir, ay, a ver, yo creo que es momento y creo que es sano, aunque estén muy bien, poder darse ese tiempo de conectar y de platicar y de volver a, pues a conectar, ¿no? Sí. Fíjate que eso que dices es muy importante, Gaby, porque a veces se piensa que a la consultoría solo se asiste si estamos mal. Sí. Y eso es un mito. Sí. Y hoy día me alegra que las nuevas generaciones lo ven con una mirada diferente. Sí. Es un check-up. Exacto. Como hacemos un check-up aunque estemos sanos, Sí. pero una vez al año reviso cómo está mi salud, toco base con mi médico, me acerco. Es lo mismo para tu familia, para tu matrimonio. Sí. Y en Familia Unida lo estamos haciendo y es el trabajo que más nos gusta. Ay, claro. Porque es ese check-up matrimonial, ese check-up familiar. ¿Dónde estamos? Sí. A ver, si en nuestra familia estamos teniendo estos patrones,
ayúdame tú, terapeuta de pareja, familiólogo, consultor, ¿qué visualizas? ¿Qué herramientas nos puedes dar para mejorar? Sí. No estoy mal, pero quiero estar mejor de lo que ya me estoy. encanta. Sí. Ya quiero ir a todo. Y eso es súper esperanzador, sí, porque salen fortalecidos, sí, habiendo hecho una experiencia como de un alto en el camino, claro, un espejo de vernos a nosotros mismos, ¿no? Porque para esto se tienen como unos test, tú respondes y hay una medición interesante, sí, que se hace y dices, oye, no sabía. Sí. Y luego me encanta ver que a veces hay diálogos entre esposos que dicen, oye, de eso que estás diciendo nunca me habías contado. Claro. A ver, cuéntame más. Sí. Y se detonan conversaciones profundas, muy interesantes. Ay, sí. Sí. Qué increíble. Qué bueno que estamos resaltando eso, que la consultoría no es solamente para personas o familias o parejas que tienen un problema. Es para quien quiera hacer también un check-up. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Y en qué puedo mejorar? Porque quiero. Y crecer, claro. Crecer, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Qué lugar tiene o debe tener la espiritualidad en la vida familiar? Sí, Gaby, fundamental vivir la espiritualidad en la familia. Cuando en Familia Unida Internacional hablamos de nuestra misión, acompañar y fortalecer integralmente a las familias para que vivan la trascendencia, estamos hablando justo de esto. Hoy vemos con frecuencia familias en crisis porque han perdido en su mirada el propósito, el sentido de trascendencia. Es todos nacemos, crecemos, vivimos para algo. Hay un para qué. Sí. Y el conocer este hilo conductor de nuestra vida no es solamente porque nací, estudié, crecí, conocí a alguien, fuimos novios, me casé. Es para qué sucede todo esto. Ese es el sentido de trascendencia, conocer a qué estás llamado. La espiritualidad bien vivida en una familia nos hace descubrir y centrar la mirada en ese para qué. Si no, las vidas familiares se vuelven rutinas, claro, monotonías que tanto ahogan hoy al mundo. Claro. Porque la monotonía a nadie nos gusta, no, las rutinas se vuelven a veces cansadas, pero la mirada puesta y centrada en algo que es trascendente cambia todo. Porque le da sentido. Le da sentido. Y hoy necesitamos más familias viviendo el sentido de trascendencia, viviendo centrados en una espiritualidad que nos lleva a la unidad de quiénes somos, sí, y por qué estamos aquí. Sí. Y por qué estamos llamados a ser uno con el otro, a vivir esa donación y a pues esos hijos que están en nuestra familia, que Dios nos ha concedido el regalo inmenso de tener este don de la paternidad, también caminen con la mirada centrada en lo más importante. Entonces, sí, para mí es fundamental que toda familia tenga en su mirada cómo vive su espiritualidad, ¿verdad? Sí. Sabemos que hay distintas creencias, que hay distintas formas de vivirla, pero centra la mirada en ese bien superior del para qué estás aquí. Sí, sí. Porque hoy necesitamos más familias así, más familias sabiendo hacia dónde caminan. Sí, y además es como un apoyo, un ancla en común, sí, que los mantiene unidos, juntos, cuando encuentran en pareja y en familia ese sentido de trascendencia. El no solo de manera individual, que es muy importante, sino que entre todos encuentren ese sentido del el por qué y para qué esa familia Dios unió. Exactamente. Y tener como esa convicción y esa certeza en tu espiritualidad familiar, de decir, a ver, yo estoy aquí para amar y para ser amado. Exacto. Y eso le cambia la perspectiva a cualquier familia, a cualquier acto que realices en el día a día, sí,
Que sí, claro, las familias tenemos rutinas, compromisos, tareas, responsabilidades, pero vistas desde Desde esa mirada. sí, o sea, dices, cobra sentido. Sí. Y entonces lo hago feliz y lo hago con gusto y lo disfruto. Claro, ¿no? Claro. Al principio hablabas y decías que no existe una familia perfecta y que llega a veces a familia unida, familias en donde pues no se pueden rescatar, como tú dices, no se pueden rescatar todas las familias y se ha hecho científicamente ver que es mejor para una familia separarse que mantenerse unida, dependiendo de las circunstancias que se están viviendo. Y cuando la mejor decisión es esa, de estar separados los padres, ¿cómo la familia puede mantenerse unida? Uh-huh. ¿Cómo pueden mantener ese sentido de trascendencia, ese amor? Porque hay hijos de por medio, Claro. para que su formación siga siendo llena de amor. Así es. Este es un tema que estamos trabajando mucho hoy, Gaby, pues cada vez con frecuencia se acercan a Familia Unida familias que han vivido este proceso, ¿no?, de separación, y algo que resaltamos con ellos es: ustedes van a seguir siendo padres de estos hijos. Han decidido no ser esposos por el bien común, ¿verdad? Por circunstancias que, como dije, hay algunas muy puntuales que ameritan que las personas estén separadas, sobre todo siempre para salvaguardar la vida y la integridad, sobre todo en casos de violencia, ¿verdad? Como poniendo un ejemplo, porque aquí me podría extender, sí, pero no es el caso de este podcast. Uh-huh. Entonces, van a seguir siendo padres de estos hijos. Hagamos que esa parentalidad, coparentalidad, ¿verdad?, sea positiva. Sí. Jamás hable mal uno del otro frente a los hijos, pues los hijos seguirán siendo hijos tuyos y de ella, o tuyos y de él. Sí. Hablar mal del cónyuge cuando nos hemos separado le hace un daño a ese hijo o esa hija que deja una huella imborrable. Y yo creo que nadie queremos hacerle un daño a un hijo. Entonces, lo que estamos trabajando en Familia Unida es ayudarle a los padres que experimentan una separación a llevar una crianza positiva en donde se respeten, sí, cada uno se dé su lugar, compartan tiempo con ellos, porque muchas veces lo que ocurre, Gaby, es que lo primero, la primera tentación es decir: tú no los vas a ver, yo los voy a tener, no, tú sí los vas a ver. Y empezamos a hacer un juego que es muy peligroso. Sí. Los hijos merecen ver a ambos, claro, necesitan la figura de papá. Esos vínculos. Necesitan la figura de mamá. Entonces, estas familias van comprendiendo con un acompañamiento muy profesional en Familia Unida que si queremos el bien mayor para ellos, aprendemos a ser corresponsables de su educación en un ambiente de respeto, en donde, nuestra decisión es estar separados. A veces, a mí me encanta escuchar decir: porque te amo y contigo no soy la mejor versión de mi persona, necesitamos estar separados para poder, y educamos a estos hijos de la mejor manera posible. Sí. Hay herramientas para eso, hay acompañamiento específico para eso, y la invitación es: acérquense a un profesional de la familia porque les va a poder dar estas herramientas. Claro, sí. Es posible hacerlo. Exacto, y que jamás se sientan solos. Exacto. Que existe, que hay esa ayuda disponible, que cuando se ama a los hijos tanto, se deja el ser a un lado por esa donación que implica ser padre o madre.
el pensar en el crecimiento y en el corazón de los hijos, ¿no? En su desarrollo emocional, en todo su bienestar, ¿no? Creo que muchas veces estamos, como mencionabas tú hace rato, como en una postura narcisista o machista, o en una competencia, a ver quién puede más, sí, ¿no? Y no debería de ser así. Sí, eso hace muchísimo daño. Y yo estoy segura que nadie deseamos un mal a ninguno de nuestros hijos. Sí. Entonces, sé que puede haber dolor, heridas, cosas que nos dijimos o nos hicimos daño y entonces guardo un resentimiento, pero tus hijos no tienen la culpa de esto. Y tus hijos merecen recibir lo mejor de ti y de tu cónyuge, ¿verdad? Porque seguirá siendo tu papá, su mamá. Entonces, llevar esta coparentalidad de la mejor manera es lo que más recomendamos, usando también herramientas de mediación, sí, que es la mediación conyugal. Es un camino de paz que poco se conoce. Sí. Muchas veces cuando un matrimonio está en el borde de la decisión a la separación, lo primero que ocurre, Gaby, es que buscan el abogado que nos va a divorciar, ¿verdad? La instancia que nos va a separar. Y pocas veces se recurre a la instancia de la mediación conyugal. En Familia Unida queremos potenciar esta herramienta porque es sentarnos en una mesa redonda. Este es un elemento bien interesante, debe ser redonda. Sí. Estamos todos en igualdad de circunstancias y hacemos acuerdos. Y esos acuerdos nos llevan a un proyecto en esa separación, pero a un proyecto de una familia en donde hay unos hijos de los que somos padres y queremos lo mejor para ellos. Entonces pondremos sobre la mesa lo mejor para ellos. Sí. Sí, qué bueno saber que aquí en Nuevo León, en Monterrey, se cuenta con toda esta ayuda profesional para cualquier situación en la que se enfrenta o vive una familia. Que en cada etapa, desde sus inicios hasta, hablabas de abuelos, hay etapa de formación para todos. Y no solamente cuando se tiene problemas, sino también de manera preventiva. Y para finalizar, quiero preguntarte, tú que tienes tanta experiencia y tantos años trabajando en Familia Unida, ¿qué sueñas para las familias de hoy? Oh, qué lindo, Gaby. Ay, bueno, sí soy una soñadora. Sí me encantaría que las nuevas generaciones, Gaby, nuestros hijos que vienen detrás, pudieran ver el matrimonio y la familia como algo a lo que aspiren. Y eso está en nuestras manos. Está en nuestras manos si nosotros damos ejemplo de que vivir un matrimonio como Dios manda es un lugar de felicidad. Se experimentan a lo mejor penas, sí, es el camino de la vida. Nadie está exento de algunas tristezas, de algunos retos, pero grandes alegrías, muchas alegrías que llenan el corazón y que nos hacen pues seguir caminando con esperanza, ¿no? De que juntos podemos superarlas. Yo soy una convencida de que el matrimonio es camino de santificación, sí, y como camino de santificación implicará cosas, ¿verdad?, retadoras, pero también grandes alegrías. Sí. Entonces, mi sueño es que las generaciones que vienen detrás de nosotros, jóvenes que hoy están en la etapa de tomar decisiones, volteen y digan, sí aspiro a tener, y así lo digo yo, una relación para toda la vida. Sí creo que el amor para toda la vida existe. Y es posible. Porque, pues sí, hemos a lo mejor
sin querer, mandado mensajes contrarios. Claro. Pero está en nuestras manos fortalecer el mensaje de que el amor para toda la vida es posible y existe. Exacto. Y que tenemos que irnos en esa mirada y en esa aspiración de amor, no en base al miedo, que es lo contrario. Exacto. ¿No? Pero en el amor, en esa preparación, en esa planeación, en ese quererse dar, porque todos tenemos esa capacidad de dar, ¿no? Y cuando se hace en el amor es plenamente feliz, ¿no? Así es, sí. Así es. Y es borrar un poquito lo que la cultura nos ha bombardeado con que el amor es un sentimiento, sí. Porque los sentimientos cambian todos los días. Claro. Hoy podemos estar bien, mañana no tan bien. Sí. El amor es una decisión. Sí. Decido amar y para eso hay que poner en marcha la voluntad. Pues muchísimas gracias, Diana, gracias por compartirnos lo que hacen en Familia Unida, tu experiencia y sabiduría, pero sobre todo tu pasión por fortalecer los vínculos familiares. Nos dejas con reflexiones y también con herramientas muy, muy valiosas para mirar hacia adentro, reconectar y construir relaciones y familias más conscientes, más fuertes y más llenas de amor. A quienes nos escuchan, ojalá que este episodio les dé una pausa para reflexionar, para interiorizar y reconocer en qué etapa de la vida están y ver si a lo mejor algunos de estos programas que se ofrecen en Familia Unida puede ser para ustedes herramientas para seguir creciendo y construyendo su familia y sus hogares mucho más plenos, mucho más llenos de amor y de armonía, ¿verdad? Así es, Abby, así es. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir. No, gracias a ti. Estoy para servir. Pues esto fue En Armonía. Los esperamos a la próxima. Muchas gracias.